En la víspera de Navidad de 1898, en lo alto de las montañas del Líbano, un monje anciano celebraba la misa como lo había hecho cada día durante más de medio siglo. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la hostia consagrada, pero lo que sucedió en los siguientes momentos desafiaría toda explicación, porque ese monje no simplemente murió durante la liturgia. Su muerte abrió una ventana a algo que el mundo moderno hoy lucha por comprender. Durante 67 años, su cuerpo permaneció intacto, sin embalsamar, sin preservantes, mientras de sus heridas brotaba un líquido que sanaba a quienes lo tocaban. Médicos, científicos, escépticos, todos quedaron sin palabras ante lo que sus ojos veían. Esta es la historia de Charbel Makhlouf, un hombre que eligió el silencio absoluto para que Dios pudiera hablar más alto. Y si permaneces aquí esta noche, vas a descubrir algo más profundo que un simple milagro. Vas a entender por qué la santidad florece en el silencio. Y quizás, solo quizás, encuentres en esta historia el descanso que tu alma ha estado buscando. Respira hondo. Ponte cómodo y permíteme llevarte a las montañas del Líbano, donde todo comenzó. Es un relato para descansar, para contemplar, para dejar que algo más grande que nosotros nos envuelva por un momento. Al final de esta noche, habrás conocido a un hombre que vivió 23 años en completa soledad, que renunció a todo lo que el mundo llama éxito, y que paradójicamente se convirtió en una de las luces más brillantes del siglo XX, no por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer, no por lo que dijo, sino por su silencio. Así que relájate, cierra los ojos si lo deseas, y déjate llevar por esta historia de fe, misterio y paz profunda. El 8 de mayo de 1828, en el pequeño pueblo de Beka Kafra, en el norte del Líbano, nació un niño llamado Youssef Antoun Makhlouf. Beka Kafra era un lugar donde el tiempo parecía moverse más despacio. Un pueblo aferrado a las laderas de las montañas libanesas, donde los cedros milenarios tocaban el cielo y el silencio solo era interrumpido por el balido de las ovejas y el murmullo del viento entre las rocas. La familia Makhlouf era humilde, campesinos de fe profunda, que trabajaban la tierra áspera y criaban rebaños para sobrevivir. Youssef era el menor de 5 hermanos, y desde muy pequeño había algo diferente en él. No era que fuera tímido exactamente, era más bien algo contemplativo. Mientras otros niños corrían y gritaban, Youssef prefería quedarse quieto, observando las nubes o sentado junto a una piedra grande, simplemente presente. Sus padres notaron que el niño tenía una inclinación natural hacia la oración. A los 3 años, cuando la mayoría de los niños apenas balbuceaban palabras, Youssef ya juntaba sus manitas y cerraba los ojos en silencio, como si estuviera hablando con alguien que nadie más podía ver. Pero la infancia de Youssef también estuvo marcada por el sufrimiento. Cuando apenas tenía 3 años, su madre Brigitta murió, y Youssef, demasiado joven para entender completamente la pérdida, comenzó a experimentar algo que lo acompañaría toda su vida: el vacío, ese espacio silencioso dentro del corazón donde solía estar el amor de una madre. Su padre, Antoun, se volvió a casar con una mujer llamada Carmey, quien crió a Youssef con amor y cuidado, pero la semilla ya había sido plantada. El niño había probado la soledad, y en lugar de huir de ella, algo en su interior comenzó a buscarla. A medida que Youssef crecía, su familia le asignó la tarea de cuidar el rebaño familiar. Cada mañana, antes de que el sol asomara sobre las cimas de las montañas, Youssef salía con las ovejas, se adentraba en los valles silenciosos, subía por senderos pedregosos hasta lugares donde no había más sonido que el viento y su propia respiración. Y allí, entre las rocas y los cedros antiguos,
Yusef encontró algo que el mundo nunca podría darle. Encontró a Dios, no de una manera dramática, no con voces o visiones celestiales, sino de una forma simple, callada, profunda, como si Dios hubiera estado esperándolo allí todo el tiempo. Los otros pastores de la región conocían a Yusef. Algunos lo consideraban extraño. ¿Por qué ese joven prefiere estar solo?, se preguntaban. ¿Por qué no viene a conversar con nosotros mientras las ovejas pastan? Pero Yusef no estaba solo, estaba acompañado por una presencia que no necesitaba palabras, por un amor que no hacía ruido. Muchas veces los otros pastores lo encontraban arrodillado junto a una roca, inmóvil durante horas. Sus labios se movían apenas en oración silenciosa, sus ojos cerrados, su rostro en paz absoluta, como si estuviera conversando con un amigo invisible, y en cierto modo lo estaba. A los 23 años, Yusef tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre, o quizás sería más preciso decir que la decisión ya había sido tomada por él. Yusef simplemente dijo que sí. Una tarde, después de regresar de las montañas, le dijo a su padre: «Quiero ser monje». Antún lo miró en silencio, no con sorpresa porque en el fondo siempre lo había sabido, sino con ese tipo de tristeza mezclada con orgullo que solo un padre puede sentir cuando sabe que su hijo ha sido llamado a algo más grande. «¿Estás seguro, hijo?», preguntó Antún. Yusef asintió. «Llevo años escuchando esa voz en el silencio, padre, y ahora es el momento de seguirla». No hubo más que decir. En 1851, Yusef dejó su hogar, su familia, sus montañas conocidas, y se dirigió al monasterio de San Marón, en Anaya. Llevaba consigo solo una muda de ropa y un corazón lleno de anhelo. Anhelo de silencio, anhelo de soledad, anhelo de Dios. Al entrar en el monasterio, Yusef Makhlouf dejó atrás su nombre y tomó uno nuevo: Charbel, en honor a un mártir cristiano del siglo II que había dado su vida por Cristo. Pero Charbel no lo sabía entonces. No sabía que ese nombre se convertiría en sinónimo de santidad, que ese nombre sería pronunciado con reverencia en todo el mundo, que ese nombre abriría puertas al misterio más profundo de la fe. Por ahora era simplemente un joven monje, con un corazón ardiente y un alma sedienta, listo para perderse en el silencio y encontrarse en Dios. La vida monástica no es fácil, especialmente en el siglo XIX, en un monasterio maronita del Líbano. Las jornadas comenzaban antes del amanecer. A las 3 de la madrugada, la campana sonaba en la oscuridad fría de las montañas. Los monjes se levantaban de sus catres duros, se lavaban con agua helada y se dirigían a la capilla para el primer rezo del día. Laudes, salmodia, misa, horas de pie, de rodillas, en silencio absoluto. Para muchos hombres, esta vida habría sido insoportable, pero para Charbel era el paraíso. Durante su noviciado en el monasterio de San Marón, Charbel destacó no por ninguna hazaña extraordinaria, sino precisamente por su ordinariedad radical. No buscaba llamar la atención, no hacía alarde de penitencias extremas, no trataba de impresionar a sus superiores con actos de heroísmo espiritual. Simplemente obedecía y oraba, y se sumergía en el silencio como otros se sumergen en el agua. Sus compañeros novicios lo veían a veces en la capilla, mucho después de que los demás se hubieran retirado. Charbel permanecía allí, inmóvil frente al sagrario, horas y horas, sin moverse, sin aparente esfuerzo, como si el tiempo no existiera para él. «¿Qué hace ahí tanto tiempo?», le preguntó un día un novicio curioso. Charbel sonrió levemente. «Él me mira a mí, yo lo miro a él, y somos felices». No había más que decir. Después de completar su noviciado, Charbel fue enviado a estudiar filosofía y teología en el monasterio de San Cipriano, en Cfifán.
Allí pasaría 6 años preparándose para el sacerdocio. Los estudios eran rigurosos: teología escolástica, liturgia, latín, escrituras, historia de la Iglesia. Charbel no era un genio intelectual, no destacaba por su brillantez académica, pero tenía algo más valioso que la inteligencia pura. Tenía hambre de Dios, y esa hambre lo llevaba a penetrar las verdades de la fe no solo con la mente, sino con el corazón. Sus profesores notaban que cuando Charbel estudiaba las Escrituras, no las leía como textos antiguos, las leía como cartas de amor, personales, íntimas, dirigidas a él. En 1859, a los 31 años, Charbel fue ordenado sacerdote. La ceremonia fue sencilla, sin pompa ni celebración extravagante. Pero para Charbel fue el día más importante de su vida, porque ahora sus manos tendrían el poder de tocar lo sagrado, de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, de traer el cielo a la tierra cada día en el altar. Después de su ordenación, Charbel fue asignado al monasterio de San Marón, en Anaya, el mismo lugar donde había comenzado su vida monástica. Pero ahora regresaba transformado. Ya no era el joven pastor de Becacafra, era el padre Charbel, un sacerdote religioso de Dios, un hombre cuya vida entera se convertiría en oración. Durante 16 años, Charbel vivió en el monasterio de San Marón como parte de la comunidad monástica. Participaba en todas las actividades comunes: la oración coral en la capilla, el trabajo manual en los campos y jardines, las comidas en silencio en el refectorio, los retiros espirituales. Pero incluso en medio de la comunidad, Charbel era un solitario, no porque fuera antipático o arrogante, sino porque su alma estaba constantemente sumergida en Dios. Sus hermanos monjes notaban que Charbel parecía estar siempre en otra parte. Físicamente presente, sí, pero su mente, su corazón, su espíritu estaban en otro mundo, un mundo invisible, un mundo de luz y silencio. Charbel, le dijo un día uno de sus hermanos, cuando caminas por el pasillo, no pareces tocar el suelo. Charbel sonrió suavemente. Es que mi corazón ya no está aquí, hermano. Está donde él está. Su vida era de una sencillez extrema. No poseía nada. Su celda contenía solo una estera para dormir, una pequeña mesa, una silla y un crucifijo en la pared. Nada más. Su ropa era la misma cada día, el hábito marrón de los monjes libaneses, gastado y remendado. Su comida era lo que se servía en el refectorio: pan, aceitunas, verduras simples. Nunca pedía nada especial, nunca se quejaba de nada. Aceptaba todo con gratitud silenciosa. Pero había algo que sus hermanos notaban: Charbel apenas comía, no por vanidad o por penitencia ostentosa, sino porque parecía alimentarse de otra cosa, de la Eucaristía, del silencio, de Dios mismo. Un monje más joven le preguntó una vez: «Padre Charbel, ¿cómo puede sobrevivir con tan poca comida?». Charbel lo miró con esos ojos profundos, serenos. «Hijo mío, el hombre no vive solo de pan. Hay otro alimento que sostiene el alma, y ese alimento nunca falta: el espíritu». Para Charbel, el centro absoluto de su vida era la Santa Misa. Cada mañana subía al altar con una reverencia que rayaba en el temor sagrado. Sus movimientos eran lentos, deliberados, llenos de amor. Cada gesto litúrgico, cada palabra pronunciada, cada silencio observado, todo era una oración. Los monjes que asistían a sus misas notaban algo extraordinario. Charbel a menudo se quedaba inmóvil en ciertos momentos de la liturgia, especialmente durante la consagración. Cuando elevaba la hostia y el cáliz, sus ojos se llenaban de lágrimas. Su rostro se transformaba, iluminado desde dentro, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Y luego se quedaba así, congelado en éxtasis. Minutos pasaban, a veces 5,
a veces 10. Los monjes esperaban pacientemente. Sabían que no debían interrumpirlo, porque Charbel no estaba con ellos en ese momento. Estaba en otro lugar, en el Calvario, en el cielo, en el corazón mismo de Dios. Cuando finalmente volvía en sí, continuaba la misa como si nada hubiera pasado, pero quienes estaban presentes sabían que habían sido testigos de algo sagrado, algo que no podía explicarse con palabras, solo podía sentirse. En el silencio, en 1875, cuando Charbel tenía 47 años, sintió una llamada aún más profunda, una invitación a ir aún más lejos, a adentrarse más en el silencio, a perderse completamente en Dios. Durante años, Charbel había observado desde lejos una pequeña ermita en las montañas, cerca del monasterio. La ermita de San Pedro y San Pablo era un lugar austero, solitario, casi olvidado. Pocos monjes elegían ir allí porque la vida era demasiado dura, demasiado silenciosa, demasiado vacía. Pero para Charbel era exactamente lo que su alma anhelaba. Un día se presentó ante su superior y le dijo simplemente: «Padre, siento que Dios me llama a la ermita». El superior lo miró con comprensión. Conocía a Charbel. Sabía que este hombre no hacía nada por capricho. «¿Estás seguro, Charbel? La vida allí es muy dura. Estarás completamente solo». Charbel sonrió. «Padre, nunca he estado solo. Él siempre ha estado conmigo y ahora quiere que esté solo con él». El permiso fue concedido y en 1875 Charbel se despidió de sus hermanos monjes, tomó sus pocas pertenencias y subió por el sendero rocoso hacia la ermita. Nunca volvería a vivir en comunidad. Los siguientes 23 años los pasaría en soledad casi absoluta, solo con Dios, solo con el silencio, solo con el misterio. La ermita era pequeña, 2 habitaciones de piedra, un techo de tejas rojas, una capilla diminuta. Afuera había un pequeño jardín donde Charbel cultivaba algunas verduras. Y alrededor, solo montañas, cielo y silencio. Un silencio tan profundo que podías escuchar tu propio corazón latir. La rutina diaria de Charbel en la ermita era de una simplicidad extrema. A las 3, levantarse y oración silenciosa. A las 4 de la madrugada, laudes y meditación. A las 7 de la mañana, Santa Misa, celebrada solo para Dios sin congregación. A las 8 de la mañana, desayuno frugal, pan, aceitunas, té. Se alimentaba de lo que cultivaba. A las 9 de la mañana, trabajo manual en el jardín o reparaciones. A las 12, oración del mediodía. A las 1 del mediodía, comida simple. A las 2 de la tarde, descanso breve o lectura espiritual. A las 3 de la tarde, adoración ante el Santísimo Sacramento. A las 6 de la tarde, vísperas. A las 7 de la tarde, cena ligera, a veces solo pan y agua. A las 8 de la tarde, rosario y examen de conciencia. A las 9 de la noche, descanso. Pero incluso este horario es solo un esquema, porque la verdad es que para Charbel toda la vida era oración, fe en acto. No había distinción entre oración y trabajo, entre contemplación y acción. Todo era uno, todo era Dios. Cuando cavaba en el jardín, oraba. Cuando cocinaba su simple comida, oraba. Cuando barría el suelo de la capilla, oraba. Y cuando se arrodillaba ante el sagrario, desaparecía, literalmente. Su cuerpo estaba allí, sí, pero su espíritu volaba, a lugares que ningún mapa podría mostrar, a alturas que ninguna montaña podría alcanzar. Aunque Charbel vivía en soledad, no estaba completamente aislado. De vez en cuando, personas del pueblo cercano subían a la ermita, buscaban consejo espiritual. Pedían oraciones, traían sus problemas, sus penas, sus enfermedades. Charbel los recibía con bondad silenciosa, escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, sus palabras eran pocas, pero profundas.
Una mujer subió una vez a la ermita, llorando. Su hijo estaba gravemente enfermo y los médicos habían perdido toda esperanza. Charbel la escuchó en silencio. Luego, con ternura, tomó un poco de aceite bendito y se lo dio. Unge a tu hijo con esto y confía. La mujer bajó de la montaña, ungió a Isnin, su hijo, y al día siguiente el niño estaba curado, sin explicación médica, sin razón lógica, simplemente sanado. Historias como esta comenzaron a circular, pero Charbel no buscaba fama, de hecho la evitaba. Cuando la gente le agradecía por los milagros, él simplemente decía: no fui yo, fue Dios, yo no soy nada. Y lo decía con tal convicción, con tal humildad, que era imposible no creerle, porque para Charbel era la verdad absoluta. Él se veía a sí mismo como un instrumento, una flauta vacía por la que Dios soplaba su melodía. Nada más. Los pocos monjes que ocasionalmente visitaban a Charbel en la ermita notaban algo desconcertante. Su cuerpo mostraba señales de mortificación extrema. Charbel dormía muy poco, a veces solo 2 o 3 horas por noche. Ayunaba constantemente. Había semanas en las que apenas comía nada más que pan seco y agua. Usaba un cilicio, una cinta áspera con púas, alrededor del cuerpo. Se flagelaba regularmente como penitencia. Sin embargo, su rostro siempre estaba en paz. No había amargura en él. No había tristeza. Solo una serenidad profunda, como un lago sin olas. Un monje más joven le preguntó una vez: «Padre Charbel, ¿por qué se castiga tanto? ¿No es suficiente vivir en soledad?» Charbel lo miró con esos ojos que parecían ver más allá del mundo visible. «Hijo, no lo hago por castigo, lo hago por amor. Cuando amas a alguien profundamente, quieres compartir su sufrimiento. Cristo sufrió por mí. ¿Cómo podría yo no sufrir un poco con él?» No había dramatismo en sus palabras, solo una lógica simple, irrefutable, la lógica del amor. A medida que los años pasaban, algo extraordinario comenzó a suceder. Charbel parecía vivir en un estado de éxtasis casi permanente, no solo durante la misa, no solo en oración formal, sino todo el tiempo. Los monjes que subían a visitarlo lo encontraban a menudo de pie en la capilla, completamente inmóvil, sus ojos abiertos, pero sin ver, su rostro transfigurado por una luz que no venía del exterior. A veces pasaban horas antes de que regresara, y cuando volvía parecía sorprendido de que alguien estuviera allí, como si hubiera olvidado completamente que existía un mundo material. «¿Cuánto tiempo he estado así?», preguntaba. «4 horas, padre». «¿4 horas?» Me pareció un instante. Para Charbel el tiempo había dejado de existir de la manera normal. Vivía en el eterno presente, en el ahora de Dios, donde un segundo es una eternidad y una eternidad es un segundo. El 16 de diciembre de 1898, Charbel tenía 70 años. Su cuerpo estaba débil, envejecido por décadas de ayuno y penitencia, pero su espíritu ardía más brillante que nunca. Era la víspera de Navidad, una de las fechas más sagradas del año litúrgico. Charbel se preparó para celebrar la misa, como lo había hecho miles de veces antes. Se vistió con sus ornamentos sacerdotales, encendió las velas en el altar y comenzó. Pero esta misa sería diferente. Esta misa sería la última. Durante la liturgia, Charbel parecía estar en un trance más profundo que de costumbre. Sus movimientos eran aún más lentos, más deliberados, como si cada gesto fuera una despedida. Cuando llegó el momento de la consagración, elevó la hostia con manos temblorosas. Sus labios pronunciaron las palabras sagradas: «Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Y entonces sucedió. Una luz brillante llenó la pequeña capilla. Los pocos testigos presentes, 2 monjes que habían subido para acompañarlo, vieron algo inexplicable. El rostro de Charbel se iluminó desde dentro.
una luz dorada, cálida, imposible, y luego se quedó inmóvil, congelado en el acto de elevar la hostia. Durante varios minutos permaneció así, en éxtasis total. Cuando finalmente bajó la hostia, su cuerpo comenzó a tambalearse. Los monjes corrieron a sostenerlo. «Padre Charbel, ¿está bien?» Pero Charbel no respondió. Sus ojos estaban cerrados. Su respiración era superficial. Lo llevaron a su celda y lo recostaron en su estera. Durante 8 días, Charbel permaneció en ese estado. No comía, no bebía, apenas respiraba. Pero su rostro estaba en paz absoluta, como si estuviera teniendo el sueño más hermoso. El 24 de diciembre de 1898, en la noche de Navidad, Charbel Macluf exhaló su último aliento, o al menos eso es lo que todos pensaron. Según la costumbre monástica, el cuerpo de Charbel fue preparado para el entierro. Lo lavaron, lo vistieron con su hábito y lo colocaron en un ataúd simple de madera. El funeral se celebró al día siguiente, con la presencia de los monjes del monasterio y algunos habitantes del pueblo. No hubo gran ceremonia. Charbel había vivido en silencio, y en silencio fue despedido. Su ataúd fue llevado al pequeño cementerio del monasterio, en Anaya. Cavaron una tumba en la tierra fría, bajaron el ataúd, echaron tierra sobre él, y así pensaron, terminaba la historia de Charbel Macluf. Un monje santo, sí, un hombre de Dios sin duda, pero ahora simplemente otro cuerpo en la tierra, esperando la resurrección. Pero estaban equivocados, muy equivocados, porque lo que estaba a punto de suceder desafiaría toda lógica, toda ciencia, todo lo que el mundo moderno cree saber sobre la muerte. Pasaron 4 meses desde el entierro de Charbel. Los monjes continuaron con su vida diaria. Oraban, trabajaban, recordaban a su hermano con cariño. Pero una noche, algo extraño sucedió. Un monje que caminaba cerca del cementerio vio una luz brillante que emanaba de la tumba de Charbel. Al principio, pensó que estaba imaginando cosas. Frotó sus ojos, miró de nuevo. La luz seguía ahí, brillante, constante, inexplicable. Corrió a contarle al superior del monasterio. «Padre, hay una luz sobre la tumba de Charbel. Venga a verla». El superior, escéptico, lo siguió. Y efectivamente, había una luz. No era reflejo de la luna. No era una antorcha. Era una luz que venía de la tierra misma. Suave, dorada, misteriosa. Durante varias noches consecutivas, la luz apareció. Los monjes la vieron. Los habitantes del pueblo la vieron. Nadie podía explicarla. Finalmente, el superior tomó una decisión que cambiaría todo. Vamos a exhumar el cuerpo. El 15 de abril de 1899, 4 meses después del entierro, los monjes comenzaron a cavar la tumba de Charbel. Esperaban encontrar lo que siempre se encuentra en una tumba de 4 meses. Un cuerpo en descomposición, quizás ya reducido a huesos, con olor a muerte. Pero cuando abrieron el ataúd, se quedaron sin palabras. El cuerpo de Charbel estaba completamente intacto, sin ningún signo de descomposición. Su piel tenía el color rosado de alguien vivo. Sus músculos estaban flexibles, no rígidos. Su rostro estaba en paz perfecta, como si estuviera durmiendo. Pero lo más asombroso era otra cosa. De su cuerpo emanaba un líquido claro, fragante, que empapaba sus ropas y llenaba el ataúd. No era sangre, no era agua, era algo diferente. Los monjes, asombrados y un poco asustados, sacaron el cuerpo del ataúd. Lo lavaron cuidadosamente, le pusieron un hábito nuevo y lo colocaron de nuevo en el ataúd. Pero esta vez decidieron no enterrarlo de inmediato. Lo dejaron en una pequeña capilla del monasterio para que pudiera ser observado. Y así comenzó algo que duraría 67 años.
Durante las siguientes 6 décadas, el cuerpo de Charbel permaneció incorrupto y continuó emanando ese misterioso líquido, año tras año, década tras década, sin cesar. Los monjes tenían que cambiar su hábito regularmente porque se empapaba completamente, a veces 2 veces por semana. El líquido no era solo agua, tenía una consistencia ligeramente oleosa y un aroma suave, como de flores o incienso, pero lo más extraordinario era lo que sucedía cuando la gente tocaba ese líquido. Empezaron a ocurrir curaciones. Una mujer ciega frotó el líquido en sus ojos y recuperó la vista. Un hombre con cáncer terminal aplicó un paño empapado en el líquido sobre su tumor y el cáncer desapareció. Un niño paralítico fue llevado ante el cuerpo de Charbel. Tocaron sus piernas con el líquido y el niño comenzó a caminar. Historia tras historia, milagro tras milagro, documentados, verificados, inexplicables. Los médicos que examinaron el cuerpo quedaron perplejos. Esto no tiene explicación científica, dijeron. Un cuerpo debería descomponerse en semanas, no permanecer intacto durante décadas. Y este líquido, no sabemos qué es. No es ningún fluido corporal conocido, pero para los que tenían fe, la explicación era simple. Dios estaba hablando a través del cuerpo silencioso de Charbel. Estaba diciendo al mundo: la santidad es real, el cielo es real y la muerte no es el final. En los años siguientes, el cuerpo de Charbel fue exhumado varias veces más, en 1927, en 1950, en 1952. Cada vez los médicos y científicos quedaban asombrados. El cuerpo seguía intacto, seguía flexible, seguía emanando el líquido. En una de las exhumaciones, un médico francés escéptico fue invitado a examinar el cuerpo. Llegó con todas sus herramientas científicas: termómetros, microscopios, análisis químicos. Estaba convencido de que encontraría una explicación racional. Quizás embalsamamiento secreto, quizás condiciones especiales del suelo, quizás algún truco. Pero después de examinar el cuerpo exhaustivamente, el médico no pudo encontrar nada. Ninguna explicación, ningún truco, solo un milagro, escribió en su informe oficial. Después de un examen minucioso, debo concluir que la preservación de este cuerpo desafía todas las leyes naturales conocidas. No hay explicación científica posible. Y luego en privado le confesó a uno de los monjes: he visto cosas increíbles en mi carrera médica, pero nunca nada como esto. Esto es divino. A medida que los milagros continuaban multiplicándose, la Iglesia Católica comenzó un proceso formal de investigación. ¿Era Charbel verdaderamente un santo? El proceso de beatificación comenzó en 1925. Testimonios fueron recopilados. Milagros fueron verificados. Expertos médicos, teológicos y científicos examinaron cada detalle. En 1965, el Papa Pablo VI beatificó a Charbel Macluf, declarándolo beato, un paso antes de la santidad oficial. Y luego en 1977, el Papa Pablo VI lo canonizó. Charbel Macluf fue declarado santo, no por sus penitencias, no por sus éxtasis, sino por algo más fundamental: su amor radical a Dios, su humildad absoluta, su vida de oración constante. El Papa dijo en la ceremonia de canonización: San Charbel es un ejemplo luminoso para el mundo moderno. En una época de ruido y distracción, Él nos recuerda el poder del silencio. En una era de egoísmo, Él nos muestra el camino de la entrega total. Hoy, millones de personas en todo el mundo veneran a San Charbel. Su tumba en Anaya se ha convertido en uno de los lugares de peregrinación más visitados del Medio Oriente. Personas de todas las religiones y nacionalidades vienen a orar ante sus restos. Cristianos, musulmanes, drusos, todos encuentran algo en Charbel.
una paz que trasciende palabras, una presencia que sana, un silencio que habla. Aunque el cuerpo de Charbel finalmente comenzó a descomponerse naturalmente en los años 1960, después de 67 años incorrupto, los milagros no se detuvieron. Hasta el día de hoy se reportan curaciones inexplicables atribuidas a la intercesión de San Charbel, cánceres que desaparecen, ciegos que ven, paralíticos que caminan, adictos que se liberan, matrimonios rotos que se restauran, almas perdidas que encuentran fe. Una mujer en América Latina, diagnosticada con un tumor cerebral inoperable, oró a San Charbel. Esa noche soñó que un monje anciano con hábito marrón le tocaba la cabeza. Al día siguiente fue al hospital para una última revisión antes de prepararse para morir, pero el tumor había desaparecido completamente. Los médicos no tenían explicación. Es un milagro, dijeron simplemente. Un hombre en Asia, adicto a las drogas durante 20 años, había perdido toda esperanza. Su familia había renunciado a él. Él había renunciado a sí mismo. En su momento más oscuro, alguien le dio una estampa de San Charbel. «Rézale», le dijeron. «Él ayuda a los desesperados». El hombre, sin nada que perder, comenzó a rezar. Al principio, sin mucha fe, solo palabras vacías. Pero continuó, día tras día, y lentamente algo comenzó a cambiar. El deseo por las drogas disminuyó, la claridad mental regresó, la esperanza se despertó. 6 meses después, estaba completamente libre, limpio, sobrio, transformado. San Charbel me salvó la vida, dice ahora. No solo mi vida física, sino mi alma. ¿Qué nos dice San Charbel a nosotros, en el siglo XXI, en una era de ruido constante, de distracciones interminables, de ansiedad y agotamiento? ¿Qué puede enseñarnos un monje que vivió hace más de un siglo en una ermita solitaria? Todo. Nos enseña que el silencio no es vacío, es plenitud. Nos muestra que la soledad no es aislamiento, es encuentro. Con Dios, con nosotros mismos, con lo que realmente importa. Charbel nos recuerda que no necesitamos hacer ruido para ser significativos. No necesitamos éxito mundano para tener valor. No necesitamos validación externa para tener paz. Porque la verdadera paz viene del silencio del alma que ha encontrado a Dios. En un mundo que nos grita constantemente, haz más, sé más, consigue más. Charbel susurra, sé, simplemente sé, en silencio, en presencia, en amor. Y quizás eso es exactamente lo que necesitamos escuchar. Permíteme compartir algo contigo mientras descansas esta noche. Charbel pasó 23 años en silencio casi absoluto. No publicó libros, no dio conferencias, no construyó imperios, simplemente fue. Y sin embargo, su vida ha tocado millones de almas, ha sanado innumerables cuerpos, ha transformado vidas en todos los continentes. ¿Cómo es posible? Porque el verdadero poder no hace ruido, el sol no hace ruido al salir, pero ilumina el mundo entero. Una semilla no hace ruido al crecer, pero se convierte en un árbol gigante. El amor no hace ruido, pero cambia todo. Charbel entendió esto. Entendió que para que Dios hable fuerte en nuestra vida, nosotros debemos callar, no solo con nuestras bocas, sino con nuestros corazones, con nuestras ansiedades y preocupaciones, con nuestras agendas. Y en ese silencio, todo cambia. Así que esta noche, mientras cierras los ojos para descansar, te invito a algo muy simple. Respira profundo y en el silencio de tu habitación, de tu corazón, permite que Dios se acerque. No tienes que decir nada, no tienes que hacer nada, solo estar. Como Charbel estaba ante el sagrario, quieto, presente, abierto. Quizás sientas algo, quizás no. No importa, porque Dios no necesita que sientas para estar presente. Está ahí, siempre ha estado, esperando en el silencio.
esperando que te detengas lo suficiente para notarlo. Hay algo más que debo contarte sobre Charbel, algo que los documentos históricos registran pero que pocos conocen. Durante sus años en la ermita, Charbel llevaba un diario espiritual, anotaciones breves sobre sus experiencias de oración. Después de su muerte, los monjes encontraron ese diario. Esperaban encontrar profundas reflexiones teológicas, visiones místicas elaboradas, revelaciones extraordinarias, pero lo que encontraron fue silencio. Página tras página de ese diario estaban en blanco. Solo ocasionalmente, Charbel había escrito una frase corta. Él está aquí. Todo es gracia. Solo amor. Silencio. Paz. Eso era todo. No porque Charbel no tuviera nada que decir, sino porque lo que experimentaba era indescriptible, más allá de las palabras, más allá del lenguaje. Solo podía ser vivido en silencio, y quizás ahí está la lección más profunda de todas. Las experiencias más importantes de la vida no pueden ser contadas, solo pueden ser experimentadas. En el silencio de tu propio corazón. Si escuchas esta historia y piensas, yo nunca podría ser como Charbel. Soy demasiado débil, demasiado distraído, demasiado mundano. Déjame decirte algo. Charbel no quiere que seas exactamente como él. No te pide que te vayas a una ermita en las montañas. No te exige que ayunes hasta casi morir. No requiere que tengas éxtasis místicos. Lo que Charbel te ofrece es mucho más simple. Un momento de paz. Un respiro del caos, una invitación al silencio, aunque solo sea por esta noche, aunque solo sea por estos minutos que compartimos, porque incluso un instante de verdadero silencio puede cambiar algo en ti, puede plantar una semilla que posteriormente dé mucho fruto, una semilla que con el tiempo podría crecer en algo hermoso. Sabes, en nuestra cultura moderna, el descanso se ha vuelto casi un pecado. Nos sentimos culpables por detenernos, ansiosos por no estar haciendo nada productivo. Pero Charbel nos muestra otra verdad. El descanso no es debilidad, es sabiduría. El silencio no es vacío, es plenitud. La quietud no es pérdida de tiempo, es donde encuentras lo que realmente importa. Así que esta noche, mientras descansas, no luches contra el sueño. No te preocupes por mañana, simplemente suelta, deja que tu cuerpo descanse, deja que tu mente se aquiete, deja que tu alma respire y confía en que mientras duermes, mientras descansas, Dios está trabajando, sanando lo que necesita ser sanado, restaurando lo que necesita ser restaurado, preparando lo que necesita ser preparado para mañana. Porque así como el cuerpo de Charbel emanó ese misterioso líquido sanador durante décadas, el silencio de tu descanso puede ser la fuente de sanación que necesitas. No tienes que hacer nada, solo descansar y dejar que Dios haga el resto. Si quieres, permíteme ofrecerte una breve oración, las mismas palabras que los monjes rezaban cada noche en la ermita de Charbel. Señor, en este silencio de la noche, me entrego a ti, no con palabras elaboradas, no con grandes promesas, solo con mi corazón cansado, buscando tu paz. Como Charbel encontró esa paz en las montañas, ayúdame a encontrarla aquí, en mi habitación, en mi silencio, en este momento, que mi descanso sea sagrado, que mi sueño sea reparador, que al despertar mañana lleve conmigo un poco de esa paz, que nunca abandona a quien la busca. Amén. Y así, amigo mío, llegamos al final de esta historia, la historia de un hombre que murió en la misa y cuyo cuerpo no se apagó, porque la luz que ardía en él no era suya, era de otro, una luz que ninguna muerte puede extinguir, ninguna tumba puede contener, ningún tiempo puede borrar. Antes de despedirnos, quiero invitarte a algo muy sencillo. Si deseas seguir descansando en paz, aquí en el canal tienes otro relato esperándote.
otra historia profunda para descansar, otra vida de fe, como la del Padre Pío o Santa Teresa de Jesús, para acompañarte un poco más esta noche, o tal vez mañana, o cuando tu alma necesite este tipo de paz de nuevo. Pero por ahora, gracias. Gracias por compartir este momento. Gracias por abrir tu corazón a la historia de Charbel. Y gracias por buscar, en medio del ruido del mundo, un poco de silencio sagrado. Que Dios te conceda una noche tranquila, un descanso profundo y un despertar lleno de esperanza. Que la paz de San Charbel, la paz que él encontró en las montañas solitarias, te acompañe esta noche y todos los días de tu vida. Descansa bien y que el silencio te revele lo que el ruido nunca pudo. Feliz y santa noche.